Bueno, buenos días. En la presentación de hoy vamos a hablar de enfermedad arterial obstructiva crónica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta patología? Bueno, es una enfermedad que se caracteriza por la disminución o ausencia progresiva del flujo sanguíneo arterial en el miembro inferior como consecuencia de una enfermedad obstructiva crónica. ¿Sí? La característica principal es que la progresión es lenta y eso va a permitir el desarrollo de circulación colateral. Esta circulación colateral está dada fundamentalmente por vasos que se van a desarrollar, circuitos que se van a desarrollar por aumento de flujo, que tratan de reemplazar a los circuitos obstruidos, ¿sí? Y que esta es una característica principal de esta enfermedad. Ya vamos a ver más adelante que lo vamos a usar tanto para el diagnóstico como muchas veces en el tratamiento. Lo que buscamos es estimular el desarrollo de circulación colateral para mejorar un poco el aporte de sangre periférica. Bueno, es una enfermedad que aumenta con la edad, predomina en raza negra, en hombres. Los diabéticos tienen más de un 27%, presentan esta patología y se asocia con enfermedad coronaria y cerebrovascular, más que nada porque lo que hay que interpretar a esta patología es como una patología de todos los vasos. El paciente no tiene solo un sector vascular afectado, sino que se llaman, o se dicen que son panvasculares, ¿sí? Porque la enfermedad es de todos los vasos del organismo. Por eso se asocia con lesión en otras localizaciones. Dentro de los factores de riesgo o la etiología, o sea, los factores de riesgo ya dijimos: tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipemia, marcadores inflamatorios, estados hipercoagulantes. La hiperhomocisteinemia son en aquellas patologías que se caracterizan por tener un aumento en las concentraciones sanguíneas de homocisteína. Y eso lo que genera es una predisposición a la trombosis, tanto arterial como venosa, ¿sí? La principal causa es la arteriosclerosis por lejos, también se asocia con radioterapia. La enfermedad de Leo-Burger, que es la tromboangeitis obliterante, es una inflamación de pequeños vasos sanguíneos que se da en manos y en pies, sobre todo. Una de las características principales de estos pacientes es que son hombres de edad media, entre 20 y 45 años, tabaquistas severos. Hay muchísima asociación con el hábito tabáquico. Y debutan con claudicación intermitente rápidamente progresiva y con cianosis distal. Otras causas: el atrapamiento popliteo es cuando la arteria poplitea tiene una localización anatómica dentro del músculo sólido, o sea, no en el arco, sino dentro del músculo. Entonces, cada vez que este músculo se contrae, se generan periodos de isquemia. Se dan por lo general en pacientes jóvenes y la claudicación es durante el ejercicio, ¿sí? Y el tratamiento es etiológico, es la liberación de la arteria poplitea. Pueden también aparecer como manifestaciones de disecciones aórticas, como traumatismos vasculares que pueden desarrollar posteriormente en pseudoneurismas, aneurismas trombosados, embolias o tromboembolias como clínica de la patología neurismática, compresiones extrínsecas tumorales. Y una causa poco frecuente es la proliferación mixomatosa de la adventicia, que es una enfermedad rara de las arterias periféricas que se caracteriza por la acumulación de contenido mucoso en la adventicia del vaso. Tiene una predilección por la arteria poplitea, en donde se localiza cerca del 85% de los casos, y es más frecuente en hombres de 40 a 50 años. La forma de aparición es, o de cómo debutan, con claudicación intermitente de inicio brusco y rápido, y progresan sin evidencia de lesión arteriosclerótica, ¿sí? Cuando uno hace estudios por imágenes, lo que se ven son estenosis concéntricas y el tratamiento es quirúrgico. Bueno, dentro de
las formas de presentación que tiene esta patología, vamos a dividirlas por sus características anatómicas. Cuando hablamos de infrainguinal, van a involucrar a las arterias de la femoral común hacia abajo, superficial, profunda, poplitea, arterias tibiales y tronco tibio peroneo y la peronea. Las formas suprainguinales son las aortoilíacas, que reciben en su conjunto el nombre de enfermedad de Leriche, que tiene 3 formas de clasificarse en función a los vasos que estén comprometidos. ¿Sí? La de tipo 1 es en aorta distal y en arterias ilíacas, es aproximadamente el 10% de los casos. Hay claudicación en la región glútea, en muslos y en caderas. Es más frecuente en hombres, tiene solo localización intraabdominal, se asocia mucho al tabaquismo y a la dislipemia. La de tipo 2 compromete ilíaca externa, femoral común, pero sigue siendo su localización intraabdominal. Y se da en un 20 o un 25% de los pacientes. La más frecuente es la de tipo 3, que se da en el 65% de los pacientes, por lo general hombres añosos, con afección cardíaca, de arterias viscerales. Son lesiones más de tipo difusas que afectan al miembro inferior. ¿Sí? Se llama enfermedad de segmento combinados, ¿sí? Porque justamente hay enfermedad infrainguinal. Con respecto a las infrainguinales, la más frecuente por lejos es la femoropoplitea, siguiendo los distales, sobre todo en diabéticos, tienen muchas presentaciones distales. Igual los diabéticos vamos a ver más adelante que son una cosa muy particular, pacientes muy particulares, casos muy particulares, porque por lo general el síntoma inicial no es la claudicación, sino que debutan con las lesiones tróficas justamente por la microangiopatía. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Sí? El principal síntoma que va a tener el paciente es la claudicación. ¿A qué nos referimos con claudicación? A que el paciente lo que nos va a referir es que puede deambular, puede caminar, pero llegado a determinada distancia siente un calambre, una lesión opresiva que lo obliga a detener la marcha. Pasado un periodo de recuperación, cede el dolor y vuelve a iniciar la caminata, repitiéndose esto todo el tiempo. Por eso se llama marcha en mirador de vidrieras, porque el paciente camina un poco para, camina un poco para, camina un poco para. Esa es la claudicación intermitente. ¿Qué otros hallazgos vamos a encontrarnos en el paciente con arteriopatía crónica? Atrofia muscular, alopecia, engrosamiento y fragilidad en las uñas, alteración en todo lo que son las faneras con pérdidas de estructuras secundarias de la piel, todo secundario a la hipoxia, la piel lisa y brillante, y siempre hay que buscar patología en otros territorios, ¿sí? Revisamos que no haya soplos carotídeos, arritmias cardíacas. Y obviamente fundamental en el examen de estos pacientes es la palpación de los pulsos periféricos, ¿sí? Hay una entidad clínica que cobra mucha más relevancia, que es la isquemia crítica. Cuando decimos que un paciente deja de tener una isquemia funcional y pasa a tener una isquemia crítica, bueno, cuando ya la claudicación intermitente es invalidante, o sea que el paciente no le permite desarrollar sus tareas habituales, cuando aparece dolor de reposo o lesiones tróficas, ¿sí? Isquemia úlcera. Bueno, ¿cómo vamos a hacer una prueba que hacemos para el diagnóstico? Que esto se toma en el consultorio de cirugía vascular, en lo que se llama laboratorio vascular, es el índice tobillo-brazo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a tomar? Le vamos a tomar la presión al paciente en los antebrazos y con el Doppler pulsado o el Doppler continuo, tiene esos nombres, vamos a recibir la señal de la arteria humeral. En la presión que esa señal cede o se deja de escuchar,
Eso lo vamos a anotar, ese valor. Y lo mismo vamos a hacer con la pedia y con la tibial posterior, colocando los tensiómetros, los esfingomanómetros en los tobillos. En función a eso nos va a dar una división, ¿sí? Entre la presión del brazo, la presión del tobillo y la presión del brazo. Este es el Doppler pulsado, el Doppler continuo, que es en este cabezal, en donde lo único que percibimos es el ruido, ¿sí? El sonido que hace el flujo arterial. Entonces, en función a ese cociente entre el valor del tobillo y el valor del brazo, nos vuelve a arrojar estos valores. Lo normal es que sea 1, ¿sí? Que sea igual. De 1 a 1 a 0,9 se considera normal, ¿sí? Hasta 1,3. Cuando excede este límite, va a ser cuando la presión del brazo, cuando la presión del tobillo sea mayor que la presión del brazo. ¿Y eso en qué situaciones sucede? Cuando hay una rigidez arterial, ¿sí? Que por lo general es secundaria a la calcinomatosis de la capa media, que se da mucho en pacientes renales crónicos y en pacientes diabéticos, se llama enfermedad de Monkeberg, ¿sí? Entonces eso es que acá inclusive dice que es una de las limitaciones porque al estar las arterias calcificadas no son compresibles. Cuando es menor a 0,9 ya empezamos a hablar de isquemia moderada y de isquemia grave, ¿sí? Las limitaciones son, bueno, como hablamos recién, la calcificación arterial, cuando hay lesiones altas, ¿sí? Que pueden estar suplantadas por circulación colateral, entonces dar falsos positivos. O sea, falsos positivos de uno lo mide, parece que la presión está bien y en realidad está la estenosis. Entonces, según la clasificación de la enfermedad arterial periférica, el estadio asintomático con un índice mayor a 8, ¿sí? Que sería de 1,3 a 0,9, claudicación intermitente hasta 6, y acá ingresa esta clasificación que se llama subcrítica, ¿sí? Isquemia crítica es lo que les nombré antes, dolor de reposo, lesiones tróficas, claudicación invalidante, con un índice menor a 0,4, y la isquemia subcrítica la vamos a definir como la isquemia del miembro que da un estado clínico de la enfermedad oclusiva que se caracteriza por claudicación invalidante menor a 200 metros, sin lesiones tróficas ni dolor de reposo, ¿sí? Correspondería a una clasificación Fontaine 2B. El índice es mayor a 0,4, hay una presión sistólica de tobillo mayor a 50 milímetros de mercurio y en el dedo mayor a 40, ¿sí? Y hay que hacer algún estudio invasivo que obviamente nos detecte alguna lesión. Eso es lo que vamos a llamar como isquemia subcrítica de los miembros. Estos pacientes, por lo general, los que debutan con isquemia crítica de manera abrupta, al modificar los requerimientos de oxígeno tisular, ¿sí? A aumentar las demandas. Es un estadio previo a la isquemia crítica y frecuentemente es en pacientes ancianos con factores de riesgo cardiovascular como tabaquismo, diabetes, insuficiencia renal. El tratamiento cuando hay invalidades por el dolor y el peligro inminente de desarrollar una isquemia crítica, o sea, el dolor de reposo o lesiones tróficas, obviamente es una isquemia crítica, se hace el tratamiento. Pero en los casos de la subcrítica, recomendamos el tratamiento invasivo en aquellos pacientes en los cuales haya fallado el tratamiento médico y los beneficios del tratamiento o la utilidad superen a los riesgos, ¿sí? Bueno, esto igual lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, no se preocupen, cuando hablemos de los tratamientos. Entonces, según las guías que se sacaron en octubre del 2015, que es de donde saqué estos gráficos, la medición del índice tobillo-brazo está indicada como prueba no invasible de primera línea, ¿sí? Una recomendación clase 1B. Esto yo quiero pensar que ya está clarísimo, pero por las dudas
lo vamos a recordar, ¿sí? Las recomendaciones se dividen en clases y en niveles de evidencia. La clase 1 es una condición en la que hay evidencia y acuerdo general en un procedimiento o tratamiento que beneficia, es útil o es eficaz. Y la evidencia grado B significa que los datos proceden de un único estudio. Si fuera A, como por ejemplo es acá, es cuando son de múltiples estudios, y C es cuando es la opinión de expertos, ¿sí? Entonces, el 1 era cuando hay evidencia, el 2 es hay evidencia pero también hay controversia. En el 2A, el peso de la evidencia está más a favor que la opinión, y en el B la utilidad es menos demostrada que la evidencia. Y el C son condiciones en las que la evidencia o el acuerdo general de un procedimiento no es útil y en algunos casos puede ser nocivo, ¿sí? Entonces, el índice tobillo-brazo se utiliza como prueba no invasiva. Ante la presencia de un índice mayor a 1,4 en personas diabéticos de edad avanzada, hay que usar otro método porque dijimos que era uno de los limitantes. La medición del índice con el ejercicio debe ser considerado en casos de pacientes con síntomas atípicos. ¿Esto qué hacemos? Le medimos el índice tobillo-brazo, le indicamos hacer algún tipo de ejercicio como caminar, subir una escalera y lo volvemos a medir, ¿sí? Justamente para ver si hay lo que hablábamos antes de la isquemia subcrítica, en donde se va a poner en evidencia cuando aumentan las demandas, ¿sí? Bueno, se recomienda la utilización de Doppler como método diagnóstico de primera línea para confirmar o descartar. La TAC y la resonancia son solo para definir las estrategias de revascularización, y la angiografía se solicita como estudio para planificar la revascularización, ¿sí? Entonces, vamos a tener dentro de la clasificación clínica o funcional un estado de isquemia funcional y un estado de isquemia crítica. El funcional ocurre cuando el flujo sanguíneo es normal en reposo pero insuficiente durante el ejercicio, por eso funcional. La crítica se produce cuando la reducción del flujo sanguíneo ocasiona un déficit de perfusión de forma permanente, ¿sí? Y hay dolor que no cede, salvo con opiáceos o lesiones tróficas, ¿sí? Bueno, todo esto con respecto al diagnóstico. Ahora ya lo revisamos al paciente, le hicimos el índice tobillo-brazo. Vamos a ver cómo lo clasificamos, sobre todo para poder definir conductas a seguir, ¿sí? La clasificación clínica es la clasificación de Fontaine, modificada por Rutherford, en donde planteaba que el estadio 1 es el paciente asintomático, ¿sí? Con factores de riesgo, pero no claudicante. El estadio 2 es la claudicación intermitente, ¿sí? Siendo el 1A no invalidante y el 1B la claudicación intermitente invalidante, ¿sí? El 3, dolor en reposo y nocturno, y el 4, lesiones tróficas como necrosis o gangrena. Del 2B, o sea, el 3 y el 4 son la isquemia crítica. El 2B es la isquemia subcrítica. Bueno. Entonces, cuando hablamos de isquemia crítica, ¿sí? Dijimos que es dolor isquémico en reposo, Fontaine 3, y persistencia que precisa opiáceos durante al menos 2 semanas. Las lesiones tróficas, que es el Fontaine 4, y una presión sistólica de tobillo menor a 50 o en el dedo menor a 30. Estos son los criterios de isquemia crítica, ¿sí? En los casos de pacientes con isquemia crítica hay que internarlos y revascularizarlos. Dentro de los pacientes diabéticos hay una particularidad, ¿sí? Que habíamos dicho que por lo general, se los comenté al principio de todo, son pacientes que no suelen dar patología, no suelen manifestarse como claudicantes, ¿sí? Eso es más propio de la arteriosclerosis del paciente tabaquista, hipertenso. El diabético, como lo que tiene es microangiopatía y afección de los vasos distales, lo que se va a manifestar es por lo que denominamos ataque de pie diabético, ¿sí? El ataque de pie diabético puede ser de 3 tipos. Puede ser
neuropático por la neuropatía diabética, el mal perforante plantar, el paciente no tiene sensibilidad, entonces se generan úlceras en los puntos de apoyo. Infeccioso, ¿sí? Hay toda una alteración en el sistema inmunológico, más la microangiopatía, más la neuropatía, eso hace que los pacientes diabéticos sean muy predisponentes a las infecciones, que además las diagnostican de forma tardía. ¿Por qué? Porque la neuropatía hace que no tengan dolor. Entonces el paciente lo que ve es la media manchada con secreción purulenta. Ve la lesión cuando ya es grande, pero no tiene dolor. Por eso es re importante que cuando uno está haciendo prevención en pie diabéticos, eduque al paciente sobre la higiene de los pies, el secado meticuloso, la examinación diaria de los pies, el cambio de calzado, el tipo de calzado que debe utilizar. Y la otra forma de ataque de pie diabético, que es en la que nos vamos a abocar un poco más, es la isquémica, ¿sí? Más allá de la afección de los vasos distales, también da microangiopatía, ¿sí? Entonces, en función a las úlceras, la gangrena, la infección y la, la pérdida de tejido, que estaría acá, es cómo vamos a considerar esta clasificación que se llama WIFI, ¿sí? Acá está la pérdida de tejido, la infección y la isquemia, perdón, y la infección, ¿sí? En función a estas características tenemos diferentes estadios de WIFI que son los que van a determinar cuántas posibilidades de mala evolución va a tener el paciente. O sea, cuántas chances de fracaso terapéutico tiene el paciente. Si este es un paciente, son fotos de un paciente con un ataque de pie diabético, isquémico, infeccioso. ¿Sí? Los pacientes diabéticos tienen 4 veces más posibilidades de hacer una isquemia crítica. Otros factores asociados: tabaco, dislipemia, la edad mayor a 65 y la arteriopatía periférica. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a identificar si el paciente es claudicante, o sea, si el dolor es de origen arterial, o cómo lo podemos diferenciar de otros tipos de dolores, como son el dolor osteoarticular, muscular o neurológico? Bueno, el dolor arterial es un dolor que empeora con la marcha y mejora con el decúbito declive, ¿sí? O sea, el paciente lo que hace para que el dolor ceda es poner en declive al miembro afectado, ¿sí? Y aparece con la marcha, por eso son claudicaciones intermitentes. Característicamente, estas claudicaciones van a ser un nivel más abajo de donde está la obstrucción. Entonces, por ejemplo, la enfermedad ortoilíaca claudica a nivel glúteo, por lo general, ¿sí? La enfermedad femoropoplitea claudica a nivel de la pantorrilla. Suele haber alteraciones en la temperatura con frialdad distal, alteraciones en la coloración, palidez, cianosis, y en la exploración física hay lesiones tróficas y obviamente los pulsos son los que nos van a marcar la diferencia, ¿sí? En las lesiones osteoarticulares es al revés, ¿sí? El dolor mejora al andar, o sea, el dolor es al inicio de la marcha. Ese paciente dice, no, a mí me cuesta arrancar, pero después una vez que empiezo a caminar, puedo caminar un montón. Eso es más de origen osteoarticular, ¿sí? Y el dolor neurológico, acá lo importante es ver la zona afectada, porque suelen ser los dermatomas o las zonas de inervación del nervio comprometido, ¿sí? Y suele haber síntomas asociados del tipo de parestesias, paresias, ¿sí? Por lo general los pacientes que el dolor es de origen neurológico les duelen las caras laterales de los miembros inferiores, con sensación de hormigueos o parestesias. Bueno, entonces, ya tenemos el diagnóstico clínico, el diagnóstico eh,
Bueno, tuve que parar, así que por ahí esta parte queda un poquito mal editada. Pero dijimos, ya sabemos, ya tenemos el diagnóstico clínico con las pruebas del índice tobillo-brazo. Ya dijimos que con un índice tobillo-brazo alterado vamos a pedir estudios imagenológicos. ¿Sí? Cuando uno define una conducta quirúrgica, va a pedir quirúrgica abierta o endovascular, estudios para ver la anatomía de la lesión, como son la angiotac, la angioresonancia y la arteriografía, y si no, un ecodoppler, ¿sí? Un ecodoppler, pero el ecodoppler por lo general lo utilizamos más para previo a el diagnóstico del estadio, ¿sí? Acá en la patología arterial no es tan relevante el ecodoppler como en la patología venosa. Entonces, ¿en qué se va a basar el tratamiento de estos pacientes, no? Bueno, los pacientes que tengan claudicación funcional, lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida con medidas higiénico-venosas, y recién cuando la isquemia es subcrítica o crítica se van a tomar conductas invasivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta patología, todo el tratamiento de esta patología es paliativo, ¿sí? No lo vuelvo a insistir con lo mismo. Nosotros, patología crónica no tiene cura, tiene tratamiento. Entonces, si nosotros no esperamos el momento preciso para poder operar, probablemente sí nos vaya bien con el tratamiento, pero después no tengamos ese recurso para usarlo cuando sí realmente sea necesario. Entonces, en los estadios iniciales lo que se hace es el hábito tabáquico fundamental. El tabaco, en el momento en el que el paciente se fuma un cigarrillo, se produce irritación e inflamación endotelial, ¿sí? Control de los factores de riesgo, dislipemia, hipertensión, diabetes, tratamiento antiagregante plaquetario, tratar las patologías que puedan haber de base, como la homocisteinemia, la hipercoagulabilidad o la hiperfibrinogenemia, terapia de ejercicios controlados como parte de la rehabilitación vascular, ¿sí? Controlados y monitorizados. El paciente claudicante no se le dice que vaya y camine hasta que claudique, porque la claudicación es por isquemia muscular, ¿sí? Y hay fármacos que ahora vamos a ver que van a ayudar un poco a la perfusión distal. Todos los objetivos del tratamiento van a ser aliviar los síntomas, incrementar la distancia de caminata, disminuir el riesgo cardiovascular global y realizar las actividades de la vida diaria sin limitaciones. Dentro de los fármacos que vamos a usar para la arteriopatía periférica, estos son los más utilizados, ¿sí? El cilostazol y la pentoxifilina. El glufomedil es cuestionado, lo ha sacado el FDA, y las prostaglandinas las vamos a ver un poco más adelante como tratamiento cuando ya se agotaron todos los recursos, ¿sí? de último salvataje del miembro. Entonces, dentro de los fármacos más frecuentemente utilizados está el cilostazol, que es el vasodilatador arterial de elección. Es vasodilatador periférico y antiagregante plaquetario. Está indicado en el tratamiento de los síntomas isquémicos de los miembros inferiores, ya sea con isquemia crítica, con úlceras, claudicación, o en los primeros estadios para mejorar la perfusión periférica. Dentro de las acciones farmacológicas, el cilostazol produce un efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario a través de la inhibición específica de la enzima fosfodiesterasa tipo 3 de AMP cíclico, ¿sí? Con lo que disminuye la degradación del AMPC y provoca un aumento de las concentraciones en el músculo liso vascular y en las plaquetas. Este AMP cíclico, que aumentando sus concentraciones, es que va a ser el responsable tanto del efecto antiagregante como vasodilatador, ¿sí? Con respecto al efecto antiagregante, in vitro el cilostazol inhibe la agregación plaquetaria inducida por el ADP, el colágeno, el ácido araquidónico o la epinefrina, como también la antiagregación secundaria de plaquetas humanas inducida por ADP. El efecto antiagregante aparece rápidamente y no disminuye con el uso prolongado. Luego de la suspensión de la droga, la agregación plaquetaria se normaliza entre 48 y 96 horas a medida que disminuye la concentración plasmática del cilostazol sin que se observe efecto rebote, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos revertir el efecto antiagregante, recordemos que tenemos que esperar entre 48 y 96 horas.
El efecto vasodilatador se ha demostrado mediante plestimografía que el silostazol incrementa el flujo a nivel del tobillo y de la pantorrilla del miembro enfermo. Estudios de termografía han evidenciado la elevación de la temperatura y del flujo sanguíneo de las extremidades en los pacientes que se les administra el silostazol. Y los estudios a doble ciego en pacientes con enfermedad arterial obstructiva crónica demostraron que los signos isquémicos, como pueden ser úlceras, dolor, sensación de frío, mejoran en la mayoría de los casos. Entonces, el silostazol es el de elección. ¿Cuál es el problema del silostazol? Los efectos adversos, ¿sí? Interactúa con fármacos como el diltiazeno, omeprazol, miconazol, fluoxetina, eritromicina. Es teratogénico, ¿sí? Y dentro de los efectos adversos más relevantes está la cefalea, la hemorragia, los malestares gastrointestinales, pero también hay descritos insuficiencia renal con un leve aumento de urea, creatinina y uricemia, aumento de las transaminasas, palpitaciones, taquicardia, sensación de acaloramiento, rubefacción, como raro, fibrilación auricular y extrasístoles, ¿sí? En los casos en los que no se puede utilizar este fármaco por presencia de estos efectos adversos, usamos la pentoxifilina, que es un medicamento hemorreológico que ejerce su efecto a través de disminuir la viscosidad de la sangre y permitir un aumento en el flujo. Dentro de las contraindicaciones, hemorragias, alergias, no se puede combinar con alcohol, aumenta el efecto de los inhibidores de la enzima convertidora, los IECA, potencia el efecto de la insulina y la metformina, ojo en los diabéticos, aumenta el efecto de la teofilina y puede provocar, si se da en conjunto, intoxicación por xantinas. Dentro de los efectos adversos, intolerancia digestiva, palpitaciones, hipersensibilidad, mareos, inflamación conjuntival, hipotensión. ¿Cómo se administran estos fármacos? El silostazol tiene una dosis máxima que va a ser 200 miligramos día, ¿sí? Se dan como máximo en dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Y el Trental son 400 miligramos que se puede dar cada 8 horas. Otros fármacos que utilizamos son los antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Como son el clopidogrel y el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico ya es un fármaco muy conocido, se dan de forma preventiva 100 miligramos por día. Lo que genera es una inhibición de la enzima COX, ¿sí? Generando una inhibición de la producción de prostaglandina de forma permanente por las plaquetas, porque como no tienen núcleo, no la pueden volver a sintetizar a la enzima que está inhibida. Por eso su efecto dura una semana, que es lo que se estima que es la vida media de las plaquetas. Principales efectos adversos: hipersensibilidad y alteraciones gastrointestinales. El clopidogrel es un antitrombótico y antiagregante plaquetario que se utiliza en la arteriopatía periférica establecida dentro de las otras enfermedades vasculares que también se puede utilizar. El clopidogrel inhibe de forma selectiva la unión del ADP a su receptor plaquetario y en forma subsiguiente la activación mediada por ADP del complejo de la glicoproteína GP2B3A, inhibiendo de esta manera la agregación plaquetaria. No inhibe la función de la fosfodiesterasa, ¿sí? Por eso se puede dar, cuando se combina silostazol, que sí la inhibe, con clopidogrel, bueno, la antiagregación es mucho mayor. La unión es irreversible por la misma razón que la aspirina. Las plaquetas quedan inhibidas de forma permanente, tiene un inicio de acción de 2 horas y un promedio de inhibición de entre el 40 y el 60% de la función. Para revertir el efecto de antiagregante y el tiempo de sangría hay que esperar 5 días. Y dentro de los efectos adversos están los hemorrágicos, ¿sí? Propios de su función. Puede dar hipertensión, insuficiencia cardíaca, cefaleas, malestares intestinales, artralgias y modifica el perfil lipídico. Entonces, dentro de los fármacos que utilizamos, el silostazol es el de elección, nivel de evidencia 1A, no hay dudas con esto.
La claudicación intermitente no es una contraindicación para el uso de beta-bloqueantes si el paciente requiere este grupo de fármacos por algún motivo. Todos los pacientes con enfermedad arterial periférica deben alcanzar valores de presión arterial menores de 140/90, o sea, hay que mantener la presión controlada. Todos los pacientes con enfermedad arterial periférica deberían recibir tratamiento con estatinas, esto ahora lo vamos a ver. Las estatinas estabilizan la placa, ¿sí? Y evitan el riesgo de trombosis que se dan estos pacientes. Todos los pacientes con enfermedad periférica deben recibir antiagregación con aspirina de 75 a 350, 100 es el estándar, y debe utilizarse el clopidogrel en pacientes que no vamos a revascularizar cuando no podemos usar aspirina. Y debe considerarse el uso de pentoxifilinas cuando no se puede administrar silostazol y no está indicada la antiagregación oral en pacientes con claudicación intermitente de clase funcional, ¿no? Bueno, con respecto a las... bueno, esto es lo mismo, los niveles de evidencia. Con respecto a las estatinas, acá les traigo un trabajo en donde lo que se demostró es eso, es que estabilizan la placa, se pueden utilizar como estabilizantes de placa y reducen los riesgos de eventos cardiovasculares. Y otras terapéuticas que se pueden utilizar, ¿en qué caso hablamos de otras terapéuticas? Cuando el paciente tiene una isquemia subcrítica o una isquemia crítica y por algún motivo no es revascularizable, o por las características anatómicas de la lesión, o porque tiene muchísimos factores de riesgo y la cirugía implica mayor riesgo para la vida que el que corre sin operarse. Entonces, en ese caso se pueden probar otras terapéuticas que no están tan demostradas, pero que pueden ser alternativas como para salvataje en estos pacientes sin criterio de revascularización. Uno es el uso de las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas son vasodilatadores y lo que vamos a hacer es al paciente se lo interna, ¿sí? Y se les dan bolos de entre 60 y 120 miligramos por día, diluido en fisiológico, a pasar en 3-4 horas, a pasar lento, durante un periodo de 21 días. ¿Sí? Esa es la terapéutica. Y lo que hay que tener en cuenta es que es un vasodilatador arterial que inhibe la agregación plaquetaria, que estimula el músculo liso, y dentro de los efectos adversos, que es por la razón por la que el paciente queda monitorizado, una es la anafilaxia, apnea, hipotensión, fiebre, leucocitosis, bradicardia, hipopotasemia, ¿sí? Así que bueno, eso lo que se hace es esto que les digo, se lo interna, se lo monitoriza y se hace estas infusiones lentas a pasar en 3-4 horas y se va controlando. Lo que se genera o lo que se busca es una vasodilatación periférica de los circuitos colaterales y de esa forma mejorar la perfusión. Bueno, entonces, todo esto con lo que sería el tratamiento médico y la clasificación clínica. Ahora, ¿qué hacemos con un paciente que tiene una isquemia subclínica o una isquemia crítica? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es estudiar ese paciente, estudiar las características morfológicas de la lesión y ver si es posible o no de realizar algún tipo de tratamiento de revascularización, ¿sí? Que a grosero modo pueden ser o la cirugía convencional, con bypass o interposiciones venosas, endarterectomías o cualquiera de esas técnicas convencionales, o la cirugía endovascular, que pueden ser angioplastias, angioplastas con stent, colocación de endoprótesis. Bueno, ¿cómo clasificamos desde el punto de vista morfológico a las lesiones? Bueno, la clasificación de Bollinger es una clasificación que da patrones, ya casi no se usa. Es útil cuando uno quiere planificar una táctica quirúrgica como para unificar esos patrones y pensar en los sitios de lesión, pero ya está casi en desuso. La clasificación de Graziani es una clasificación distal infrapatelar que se utiliza sobre todo en pacientes diabéticos. La clasificación Wi-Fi es la que ya les nombré, que es para el pie diabético, el ataque de pie diabético isquémico. Y la clasificación de TASC, que está remarcada porque es la que más utilizamos. ¿Por qué? Porque además de dar una clasificación morfológica, da recomendaciones para el tratamiento.
Esta clasificación de TASC, eso significa consenso transatlántico. Hubo dos. El último consenso lo que hizo fue clasificar a las lesiones, ¿sí? En este caso estos serían los esquemas, suprainguinal, infrainguinal. Las clasifica en 4 tipos: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Las tipo A son las lesiones donde se recomienda el tratamiento endovascular. Las tipo D son las que se recomienda el tratamiento quirúrgico. Las B podrían beneficiarse con cualquiera de los dos tratamientos, pero se inclina más al endovascular. Y la C podría beneficiarse con cualquiera de los dos tratamientos, pero se inclina más a lo quirúrgico, ¿sí? Entonces, en función a la anatomía de la lesión, es como vamos a clasificarlas y vamos a ver a qué tipo de tratamiento nos orientamos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, por lo general las lesiones en estenosis cortas de menos de 10 centímetros, cuando las lesiones son únicas, ¿sí? Cuando son múltiples pero son cortas en su totalidad, son más plausibles del tratamiento endovascular. En cambio, cuando las lesiones son largas, cuando hay oclusiones, ¿sí? O cuando hay muchas lesiones, ya el tratamiento es más plausible de que sea con bypass o con algún tipo de cirugía, ¿sí? Estos son los patrones de los que les hablaba, en donde se van a ver asociación en los sitios de lesiones, y la clasificación de Graziani de la patología distal, ¿sí? En función a los vasos que estén afectados. Bueno, esto se los dejo a los fines de los estudiantes de pregrado, con que sepan que existe suficiente. Para el pie diabético está la clasificación del EX, que también nos permite tomar conducta, ¿sí? De 0 a 9 cirugía abierta, de 10 a 19 endovascular, más de 20 amputación primaria. Y si ustedes se fijan, las variables que utiliza esta clasificación es el score de TASC, ¿sí? Más lo que es el estatus clínico, si el paciente deambula o no, si hay comorbilidades y los factores técnicos para realizar una cirugía. Entonces, en función a todo este estudio preoperatorio, vamos a decidir qué tipo de tratamiento podemos utilizar para el paciente. Dentro de los tratamientos endovasculares, obviamente, toda la tendencia es a volcarse hasta este tipo de intervenciones por una razón muy simple: son mucho menos invasivos y mejoran muchísimo la mortalidad perioperatoria de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, se pueden hacer angioplastias o angioplastias con stent. Las angioplastias lo que consiste es en, como muestra esta imagen, se ingresa un balón por medio de una punción femoral con técnica de Seldinger, se colocan una serie de introductores, cuerdas guías, se navega la lesión hasta que llegamos al punto de la lesión en donde se coloca el balón, ¿sí? El balón se infla y se angioplastia el segmento estenosado, ¿sí? Y luego queda flujo. Acá a veces lo que puede suceder es un fenómeno que se llama recoil, que es que vuelve, que uno termina de angioplastiar y al ratito ya otra vez está estenótica la lesión. En esos casos, esto es muy grosero, ¿sí? Se analizan muchos más aspectos. En esos casos lo que se coloca es un stent que mantiene permeable el sitio de la estenosis. Acá miren, bueno, estas son imágenes de una arteriografía en donde acá viene la arteria femoral común, femoral super profunda. Sé que es la profunda por las ramas que está dando, ¿sí? El tronco de las circunflejas y el tronco de las perforantes. Y acá está todo ocluida la femoral superficial, no hay femoral superficial. Bueno, esto es el alambre guía, el balón, que tiene estos marcadores radioopacos para que sepamos bien en qué localización está. Se insufla el balón y se permeabiliza la arteria. Eso sería una angioplastia, ¿no? Y después están los bypass, ¿sí? Los bypass o puentes, en donde, por ejemplo, este mismo paciente, supongamos que la lesión es esta que vemos acá, ¿sí? Lo que se hace es un fémoro popliteo, fémoro tibial posterior, ¿sí?
una de las técnicas, hay muchas técnicas, puede hacer bypass, se pueden hacer endarterectomías, se pueden hacer interposiciones venosas, pero en este tipo de pacientes, por lo general, lo que sirve es el bypass, ¿sí? Que los bypass tienen que tener tres características. Que tengan una arteria, entre comillas, sana, porque la arteriopatía dijimos que estaba en todos lados, de dónde salir, otra a dónde llegar, que haya lechos distales, ¿sí? Ven que distal al punto de salida del bypass las arterias están sanas, si no, no tiene ningún sentido, porque si yo esto lo revascularizo acá, bueno, la obstrucción sigue. Y tener un buen conducto. Ese conducto puede ser vena, un puente venoso que usamos la safena interna, o material protésico, ¿sí? Dependiendo de si las características de la vena no son favorables para usarla como conducto. Pero por lo general se trata de usar vena porque tiene muchos mejores resultados a largo plazo. Bueno, con la enfermedad aortoilíaca. ¿Sí? A la enfermedad oclusiva aortoilíaca dijimos que la íbamos a denominar síndrome de Leriche. ¿Sí? Acá, obliteración aortoilíaca. ¿Por qué se caracteriza? Por ausencia de pulsos periféricos bilaterales, impotencia eréctil en el hombre y claudicación intermitente. Estos pacientes los vamos a clasificar, lo que varía es muy poco de estas clasificaciones que vimos, ¿sí? Los 200 metros. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con la clínica y con los estudios por imágenes, ¿sí? Cuando sospechamos enfermedad de Leriche hay que pedir una angiotomografía o una arteriografía, ¿sí? Y ahí vamos a estudiar bien la anatomía de la lesión. Por ejemplo, este paciente es un paciente del Hospital Parisien de hace ya unos años, en donde si ustedes ven en la angiotomografía viene la aorta, este es un riñón, tronco celíaco, mesentérica superior y no hay más aorta abdominal. Y reaparecen acá una ilíaca externa y esta arteria. Esta arteria es la que estaba haciendo de circulación colateral, que es la anastomosis entre la epigástrica inferior y la epigástrica superior. En la reconstrucción se ven bien cómo están desarrollados los circuitos de circulación colateral y la aorta que se amputa debajo del nacimiento de la mesentérica superior. ¿Sí? Este paciente, lo que se le hizo un bypass, pero como acá hay muy poquito espacio para poder clampear, y bueno, hay unas cuestiones técnicas, fue de la aorta ventral que se sacó, un extra anatómico. Bueno, no importa. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico y cómo elegir las técnicas? Si tenemos un paciente que tiene una isquemia crítica, una claudicación invalidante, estudiamos las lesiones morfológicas, valoramos el riesgo quirúrgico y evaluamos qué técnica es la mejor en función al TASC y a el riesgo quirúrgico. Cuando los pacientes tienen mucho riesgo quirúrgico para la cirugía convencional, lo que se suele utilizar son bypass extraanatómicos que ahora se los voy a mostrar. Bueno, el TACS a nivel suprainguinal, esto lo paso rápido porque ya lo estuvimos analizando, ¿sí? Las características de las lesiones. ¿Cómo tomamos la decisión? O sea, tomamos las decisiones. ¿Qué podemos utilizar? Bypass iliofemoral, tratamiento endovascular o técnicas cruzadas. Entonces, un bypass aortofemoral, que sería la cirugía convencional, son cirugías, todo el territorio de la aorta está ganando muchísimo terreno lo endovascular. Obviamente lo que es la patología neurismática es muchísimo más representativo, ya casi ni quedando indicación de cirugía convencional. En los Leriche puede ser más cuestionable si no lo pueden navegar, pero en líneas generales la terapéutica endovascular está ganando muchísimo terreno, y lo bien que es eso, porque disminuye muchísimo la mortalidad perioperatoria, ¿sí? O sea, son tratamientos mucho menos invasivos que requieren anestesia raquídea contra una laparotomía y una anestesia general, un clampeo aórtico que involucran las cirugías convencionales de la patología aórtica. Pero bueno, yo se las comento igual. ¿Sí? Se coloca un bypass aorto bifemoral.
Cuando por algún motivo no está indicado el tratamiento endovascular y el paciente tiene comorbilidades que hacen que sea muy muy riesgosa la cirugía convencional, se pueden utilizar bypass extraanatómicos. Se llaman extraanatómicos porque utilizan vías que no existen en la anatomía normal. Y son tratamientos también de salvataje, tienen muchísima menos durabilidad, tienen más tasas de complicaciones alejadas, pero, insisto, se dan pacientes en donde son la última opción terapéutica. En este caso, este es un ejemplo de un bypass axilo bifemoral, así es como se le queda al paciente. Otra opción, bueno, el iliofemoral es dentro de los anatómicos, en donde se hace una anastomosis entre la ilíaca y la femoral, cuando la oclusión es en la ilíaca externa. Y el femorofemoral es el otro de los extraanatómicos, donde se cruza un puente suprapúbico. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda, o tienen dos opciones, o la escriben al pie del video y se las contesto, o me la dicen cuando tengamos la clase todos juntos.